Buen día, Antonio. Sí, antes que me olvido, 1:30 de la tarde, 13:30, y conferencia de prensa de Adorni, que es jefe de gabinete, y el canciller Pablo Quirno, que esto tiene que ver, obviamente, con el acuerdo de Argentina con Estados Unidos, acuerdo comercial que se firmó ayer, que va al Congreso, quiero contar. Tema, antes de meterme en el acuerdo, definime la Argentina hoy en lo económico. Te llama un empresario, un cliente tuyo, de afuera, te llama de afuera y te dice... Bueno, yo te diría una economía que se está normalizando, claramente, que ha ordenado sus cuentas fiscales, el desorden monetario ya no es tal, que por lo menos en la práctica intenta modificar su regla cambiaria. Esto todavía no lo estamos viendo. El gobierno sigue utilizando el ancla cambiaria como instrumento, no con demasiado éxito por ahora, para bajar la inflación. Acumula reservas, que es importante, digamos. Afuera miran mucho el indicador de si el Banco Central compra y acumula esas reservas en sus cuentas. Y una economía que tiene problemas de crecimiento. Una economía que todavía le cuesta crecer, muy volcada al mercado interno para ese crecimiento, en donde los salarios... Y algún sector en particular. Y sectores particulares, claramente, vinculados con gas y petróleo y minería, y por supuesto el campo. En eso todavía la Argentina no ha cambiado. Quizá parte, y si querés entramos en el tema del acuerdo de ayer, parte de eso empiece a cambiar más estructuralmente a futuro, con acuerdos de este tipo, que yo creo que tienen que ver con... Nosotros somos parte, creo yo, somos una pieza más de un rompecabezas, de una nueva arquitectura comercial y de inversiones que Estados Unidos está tratando de articular frente al avance chino, que me parece que es irreversible, inexorable y que ha crecido en los últimos años. ¿Gana, pierde o empata la Argentina? Bueno, a ver, los tratados de libre comercio, que son en este caso un poco más, porque digamos, abarca inversiones, abarca reglas, regulaciones, medidas no arancelarias, en fin, normas técnicas. Una enorme cantidad de cuestiones hay dentro del acuerdo, se tienen que ver con el paso del tiempo. No solamente mirado solamente desde el punto de vista comercial, en términos de un mayor acceso al tercer mercado mundial en términos de consumo interno, que es el de Estados Unidos, que es importante, sino también, en el caso de los Estados Unidos, como decía antes, poner a la Argentina de un lado del mundo. Esto me parece que es también parte de la lógica, quizás de la mirada geoestratégica que tiene hoy el gobierno argentino, de alineación absoluta y total con el gobierno de los Estados Unidos, que paradójicamente, en el caso argentino, está siendo de alguna manera, digamos, la discusión interna cotidiana nuestra es la ropa china y los autos eléctricos chinos, ¿no? Que son claramente autos que están, vehículos que tienen una calidad y una tecnología realmente impactante, y que, bueno, la pregunta es, con estos acuerdos, ¿cómo va a seguir esa relación comercial con China, ¿no? En términos del impacto en la vida diaria de las personas, obvio que el impacto lo vamos a sentir en el largo plazo, pero si lo tuvieras que bajar a tierra, ¿qué le cambia en la vida diaria a un argentino que llevemos a un acuerdo comercial con los Estados Unidos? Bueno, entre tantas consideraciones y capítulos y medidas que contempla el acuerdo, es un acuerdo de 37 páginas, pero que en realidad cada una de esas líneas tiene atrás enormes implicancias sobre la macro. Yo te diría, por ejemplo, el tema carne. Hay un compromiso, no está establecido, pero sí está, digamos, verbalizado al menos en términos de aumentar la cuota que la Argentina tiene en el mercado norteamericano, pasar de 20 a 100.000 toneladas de exportación al año. Bueno, si eso sucede, dado que la Argentina exporta alrededor de un 30% de su producción de carne vacuna, podría llegar a tener un impacto sobre la inflación, sobre los precios de las carnes vacunas en la Argentina, porque cuando vos exportás vas a vender a un precio distinto
que el del mercado local y en consecuencia el productor va a decir, bueno, va a haber menos oferta, el precio podría llegar a aumentar. Ese es un impacto directo. Sí, tenía que producir más. Exactamente. Bueno, me parece que ese es el punto. La recomposición del stock ganadero es una de las claves, ¿no? Digo, pero una de las formas que no te impacta la inflación es que vos produzcas más. Claro, pero en el corto plazo eso no va a... A corto plazo no, sobre todo la producción de carne. El stock ganadero lleva tiempo, claro. Y sobre todo que después no te aparezca un gobierno que te prohíba la exportación. Bueno, justamente. Sí. Yo creo que, a ver, me parece que esto lo que está haciendo también es balizando, y yendo a la primera pregunta tuya, hacia un, supongamos, empresario extranjero que mira a la Argentina. La Argentina, dentro de esta normalización, esto es una parte más, un paso más. De vuelta, podemos discutir si estratégicamente le conviene a la Argentina estar tan alineado hacia un lado, pero la verdad que también es cierto que el mundo, en ese sentido, está abandonando los preceptos que lo regían hasta ahora, digo, el consenso de Washington, las reglas del multilateralismo a nivel global, vos, Darío, esto, se están rompiendo. Vas a un mundo diferente. Por eso, Darío... Vas a un mundo diferente e indudablemente uno tiene que entender que no estás en una zona neutral, estás en el continente americano, digamos. Y eso me parece que tiene influencia. Pero yo te quiero hacer una pregunta ahí respecto a lo que vos dijiste, ¿no? De Estados Unidos o China. Y es que a Estados Unidos no te pide que dejes de comerciar con China. Estados Unidos lo que te pide es la cuestión estratégica, defensa, cuestiones muy sensibles, minería de minerales críticos, algunas cuestiones energéticas, sí, privilegiarnos a nosotros. Ahora vos después, si querés comprarle autos y venderle soja, no va a haber problema. ¿No tenés ahí una posibilidad de abrirte? Me parece que la soja sí está puesta también en el acuerdo. Estados Unidos quiere venderles más soja a China. Pero aparte, punto, ¿no? Si yo si no malinterpreté mal, incluso lo que te dice Estados Unidos es, en el acuerdo, que sobre todo en mercados como el de la soja, van a actuar en conjunto para no distorsionar el tema de precios. O sea, sí te está... Sí, yo diría, a ver, es interesante el acuerdo porque habla no solamente de cuestiones económicas, habla de seguridad nacional, national security. En varios párrafos del acuerdo habla, y es parte de la mirada... Reactores nucleares, uno de los puntos. Bueno, por supuesto, es parte de... a ver, cuando Argentina libera o, digamos, disminuye aranceles, buena parte de los aranceles que disminuyen compiten directamente con bienes chinos, bienes de capital, maquinarias y equipos distintos, de diverso tipo. Se abre además una cosa, vuelvo al tema que planteaba Lucrecia antes, hay una oportunidad interesante para todo el mundo de los medicamentos genéricos. Estados Unidos, si no está, digamos, lleva cero el arancel para aquellos medicamentos que no estén patentados en Estados Unidos. Básicamente el mundo de los genéricos, que en la Argentina se ha desarrollado mucho y me parece que es una oportunidad interesante. Para exportar. De exportación, claro, por supuesto. ¿Cómo convive el tema, si convive, imagino que sí, pero cómo convive el tema, que también va a ser tratado en el Congreso, con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur? Bueno, convive. A ver, lo que... Hay que entender que digamos, hay como distintas miradas y velocidades. El acuerdo con el Mercosur llevó más de 25 años de negociaciones. Este fue un acuerdo más rápido, muy rápido, bilateral. Por eso es una señal más política y estratégica. Completa, claramente. Y también es cierto que la velocidad de vuelta, de la aparición y de la consolidación de China en el comercio y en las inversiones globales, ha sido en los últimos años realmente impresionante, ¿no? China ya produce bienes de altísimo valor agregado, de altísima tecnología, y Estados Unidos preocupado por eso, obviamente. Y además concentra, voy al tema de las tierras raras y de los minerales críticos, concentra casi el 80% de la oferta China de ese tipo de minerales que son los que, entre otras cosas, nos sirven para que funcionen nuestros celulares, entre otras tantas cosas. Y para toda la industria de defensa. Y para, por supuesto, eso es tan sensible, ¿no? Exactamente, en Estados Unidos mucho más. Entonces, dicho esto, la convivencia con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea me parece que es bastante clara, bastante, no te diría simple, pero digamos, va en línea de reducir aranceles, va en línea de facilitar el comercio, de mejorar normas técnicas, regulaciones. Hay un espacio muy grande de desregulación. Por ejemplo, la Argentina, en el caso del acuerdo con los Estados Unidos, adopta todas las normas técnicas y las regulaciones de los Estados Unidos. Por ejemplo,
si un medicamento es aprobado en los Estados Unidos por la FDA, por la Agencia Regulatoria Norteamericana de Medicamentos, automáticamente no tiene que pasar por el ANMAT, por ejemplo, ¿no? Este es un punto que también es... Sí, no hay parte de alimentos también. Por supuesto, alimentos. Es disruptivo también en ese sentido, ¿no? Adoptamos... ¿Y esos puntos no pueden generar algún lío a nivel parlamentario? ¿Ese tipo de puntos, digo? Yo creo que va a generar mucho lío. No, por eso. Imagino que sí. Bueno, pero a ver, uno puede también tener la mirada de estamos cediendo soberanía, estamos cediendo capacidad regulatoria. Mucho planteo van a ir por ese lado. Pero me parece que va a ir por ahí. Soberanía ni nada. Realmente hay mercados que están mucho más desarrollados en términos de investigación. Claramente. ¿Por qué no vas a adaptar? Sí. De hecho, hay medicamentos que en la Argentina se venden y en Estados Unidos están prohibidos, pues está comprobado que generan determinados daños y acá se venden igual. Muchas regulaciones estaban pensadas justamente para evitar la competencia. Che, no adoptamos la Constitución nosotros, perdón, ¿no? Sí. Digo, en su momento. Sí. Y sí, la Constitución de Alberti está recontra inspirada. Digo, si vos tenés mercados que están más desarrollados, pasó con los autos. ¿Tenía alguna lógica que vos, un auto que circulaba por Estados Unidos o por Europa, pues estaba aprobado, no lo puedas tener en la Argentina y lo tengas que reaprobar en la Argentina? Es absurdo. Totalmente. No, yo creo que en ese sentido Argentina está avanzando y de vuelta en la pregunta inicial se está mirando diferente a la Argentina, yendo justamente a una línea más de regulatoria, más de competencia, ¿no? ¿Y el tema inversiones? ¿Cuánto de esto puede empezar a facilitar que lleguen inversiones por lo menos de Estados Unidos? Bueno, por ejemplo, digamos, el acuerdo dice explícitamente que Argentina va a favorecer todo lo que tenga que ver con la inversión de empresas norteamericanas en minerales críticos, en tierras raras y demás, ¿no? Eso lo dice explícitamente, ¿no? Y de hecho, bueno, por ejemplo, el litio se lleva a cero porque si es solamente desarrollado por una inversión norteamericana en la Argentina, digo. Es natural que de vuelta Estados Unidos trate de abastecerse, aumentar, en un contexto además en donde Estados Unidos está firmando este tipo de acuerdos con una enorme cantidad de países. Ecuador, por ejemplo. En términos de inversiones, Guatemala y El Salvador, por ejemplo. En términos de inversiones, Estados Unidos toma el compromiso de llevar a cabo alianzas con el sector privado norteamericano para realizar inversiones en la Argentina. ¿Eso puede ser un mecanismo del gobierno de Estados Unidos para poder traer dólares a la Argentina, ayudar al gobierno en momentos críticos? Sí. A ver, sí, yo te diría, para dejarlo en claro, Estados Unidos desde el 2021 se ha constituido en el principal proveedor de inversión extranjera directa de la Argentina, superando incluso a España, que históricamente fue el principal. 2021, son los últimos 5 años, alrededor de 10.000 millones de dólares de inversiones. Esto obviamente va a acelerar, seguramente. Que no es nada. Que no es nada ni para la Argentina, ni por supuesto mucho menos para Estados Unidos. ¿Puedo salir de vuelta de...? Salgamos. Sí. Para ir a nuestra realidad. ¿Qué te pareció lo del INDEC? ¿Pegó o no pegó? ¿Te lo preguntan empresarios de afuera, inversores? Sí, lo preguntan. A ver, todos tienen claro que esto no es la intervención kirchnerista del 2007, ¿no? Claro. Donde hubo persecución penal para aquellos que estimábamos la inflación en esa época, incluso. Ahora, me parece que fue un gesto innecesario en un momento en donde el gobierno no tenía justamente ningún tipo de urgencia en esa materia. Si bien es cierto, como decíamos antes, que la inflación está bajando menos rápido de lo que el gobierno quisiera, pero también el gobierno tiene que entender que los procesos de desinflación en la historia, hay que ir a los 80 y 90. Más que el gobierno, nosotros lo tenemos que entender. Sí, también, pero me parece que el gobierno está... El año pasado equivocó su estrategia al planchar tanto el tipo de cambio, tanto tiempo sin acumular reservas. Eso generó los problemas que tuvimos en las previas a las elecciones. Bueno, pero me parece que fue un gesto innecesario. No, sobre todo porque se había logrado con Marco Lavagna sostener a un funcionario que no había sido puesto por este gobierno, había sido un gesto de institucionalidad, digamos, como sucede en los países. Y porque además el INDEC es el proveedor, te diría casi exclusivo, sacando el Banco Central y algún otro organismo, de estadísticas públicas. Y las estadísticas públicas son centrales para formar expectativas. El mes que viene o el otro mes te da la inflación, como siempre, INDEC. ¿Le crees o no lo crees? Sí, yo creo que sí. O sea, a ver,
Después podemos discutir, yo creo que hay que cambiar la canasta de consumo. Es una canasta, en 2004. una canasta vieja. Bueno, por que- eso. Y el gobierno ahora va a demorar eso. Digamos. Ya estaba lista. Sí, igual en algo para mí creo que tienen razón, no era la forma de hacerlo ni nada. Pero tampoco vos hoy podés poner una canasta del 2018, pues también es distinto. Bueno, pero- ¿cuánto tardás en armar una canasta? No, bueno, está bien. 6 años se tarda. Es que lo que pasa es que, digamos, los patrones de consumo no cambian tan rápido. O sea, sí, por supuesto, en 20 años. Eso desde ya. Pero yo te diría del 17 al 18, algún cambio habrá habido. No demasiado en términos de estructura promedio. ¿Y hasta acá no hay cambios del 18 en adelante? Sí, puede haber, pero no tan relevantes. Sí, de hecho, la verdad, cuando nosotros comparamos desde Analítica la canasta vieja o la actual, la que va a seguir siendo, la vieja, 2004, base la de base 2004 con la del 17-18, la inflación el año pasado, en vez de ser 31, hubiese sido 33. Claro. O sea, no es tanta la diferencia. ¿Y qué ¿se están entiende? viendo ahora en febrero en inflación? ¿Cómo viene? Sobre todo alimentos, porque ayer hubo un dato bastante pesimista por parte de otra consultora, un 2.5 en la de primera una semana. Me Sí. llama mucho la atención, no voy a opinar del trabajo de colegas, pero nosotros estamos viendo una cierta aceleración en alimentos y bebidas, pero bueno, cerramos hoy, todavía no tengo el número, pero no a esa, No a esa velocidad, magnitud. No, a ver, de vuelta, si vos tenés el dólar controlado, el precio de los bienes, de los alimentos en particular, se tiene que controlar, no hay mucha explicación. Esto es lo que ha pasado el año pasado, por eso el gobierno planchó el dólar el año pasado y tuvo en mayo una inflación del 1,5. Después tuvo los problemas que tuvo. Pero podemos estar hablando más allá del estudio puntual de no sorprendería un dato por encima del 3% mensual No. la semana que viene. No, yo no veo eso. No lo ves. Para enero nosotros cerramos en 2.5. Ah, bueno. Unas décimas por abajo de diciembre. ¿Es 2.5. factible una inflación que comience con 0 en agosto, como dijo el presidente Milei? No. Es como, no con estos niveles, ¿no? Todavía. No, me parece que el gobierno, si hace bien las cosas en esta primera mitad del año, puede tener una inflación que empiece con 1 alto, allá por abril, mayo. Sí. Haciendo las cosas bien, que quiero decir. ¿Y podés terminar el año empezando con 0? Y podés llegar a tener algún 0 hacia fin de año, hacia noviembre, diciembre. Pero no mucho más que eso. Vamos a tener una inflación arriba del 20. Arriba del 20. Sí, creo ya 18 inexorable. no había calculado. El 18 Sí. es la estimación del gobierno. Si no me Un equivoco. poquito menos también. Me parece un poquito menos. No, 10. Más 10 tiene. 10 el presupuesto. 10, el presupuesto era Pero era 10. en septiembre el presupuesto. Pero, más para presente. pero no sé si Caputo no dijo esta semana en una de las notas que dio Puede ser. 18, me parece. Creo que la del presupuesto era 10. Sí. Sí, será 10. No será quiero el presupuesto. equivocarme, pero yo no sé, me parece que escuché 18. Por Pero eso, igual pero- vos estás calculando un 20, Sí, más. Nosotros tenemos 24 ya. 24. Sí, pero que no está mal. De vuelta, la experiencia indica que la baja de la inflación es lenta, lleva años. A mí me están diciendo Caputo. Caputo habló de 18% esta semana. Sí, Bueno, es un número bastante más más real. cercano a la realidad. ¿Y en el mercado de pesos qué estás viendo? Porque muchas personas dicen que el gobierno no puede controlar 3 variables al mismo tiempo: inflación, reservas y tasas. ¿Cuánto lo puede complicar las tasas en pesos que está teniendo altas el gobierno a la reactivación de la actividad que necesita? Bueno, estamos en un ciclo de carne, ¿no? De vuelta, porque tenés el dólar planchado y la tasa real en dólares es interesante. Si vos no reactivás el crédito, va a ser muy difícil que la actividad se recupere. Entonces, porque vos pensás que la recuperación que tuvo el gobierno, la famosa B corta que efectivamente se dio en la segunda parte del 2024, se debió básicamente a una parte de ingresos, pero una parte importante de la recuperación del crédito a las familias. Y hoy las familias están muy castigadas, la morosidad es alta, sobre todo en el segmento de familias, y yendo más aún a los segmentos más informales, las billeteras digitales, por ejemplo, tienen niveles de morosidad del 20%. Entonces, bajar la tasa de interés en ese sentido va a ser absolutamente central para poder reactivar el consumo interno. Esto es así. Tema reservas. Porque hasta ahora que 1.200 millones de dólares creo que fue Sí. comprando desde que empezó el año. Sí. Ayer bajaron, contabas vos, Lucrecia, aparentemente utilizaron reservas para pagar los DEC. Sí. Bueno, me ¿Es parece... cumplible la meta de 10.000 millones de dólares que
que creen que el gobierno dice que puede comprar. Es una meta ambiciosa, pero yo creo que si hace el gobierno las cosas bien y no se asusta con que el tipo de cambio siga la regla cambiaria, porque este es el punto. ¿Qué quiero decir? Se devalúe según la inflación de 2 meses atrás, cosa que no viene sucediendo, aun cuando la regla está presente. Bien, pero hoy, por ejemplo, el valor del tipo de cambio que está al 9% del techo. Sí. Alguien está vendiendo, evidentemente. No, sí, claramente. Hay buena parte de dólares financieros, de empresas que están emitiendo dólares en el exterior, que los liquidan en el MULC, en el mercado libre, el único libre de cambios. Provincias, si provincias que están saliendo a emitir. Tenés oferta de dólar. Y el dólar te va a quedar en estos valores. Bueno, también yo te puedo decir que todavía sigue habiendo cepo para las empresas. Bien, correcto, tenés razón. Con lo cual, ¿este es un dólar de equilibrio? Y no sé. Claro, sí, no está completamente básicamente estás viendo el dólar bajo. No. A ver, no demasiado bajo. O sea, tampoco pensemos en un dólar de 1.800, 2.000. No, pero aclaremos, es importante lo que dijiste del dólar, del cepo de las empresas. Sí, todavía hay una demanda que está reprimida. Hoy todavía las empresas no pueden salir al mercado a comprar dólares. No, pero es cierto que, por ejemplo, las multinacionales sí pueden girar dividendos. Para girar dividendos. Eso es una demanda adicional que está en el mercado. Que son 2.000, 3.000 millones de dólares, pero que sube. Yo te diría, es la discusión eterna, ¿viste? ¿El dólar está atrasado o no? Si uno mira a los turistas argentinos en el exterior, va a decir, y sí, está atrasado, pero si te comparás con algunos precios en Estados Unidos, no estás atrasado. Por ejemplo, hoy es así. Si mirás las importaciones de China, que valga la aclaración, el año pasado crecieron más del 50% las importaciones desde China, y crecieron apenas 7% las importaciones desde Estados Unidos, en una economía que se está abriendo. Eso también forma parte de la explicación de por qué Estados Unidos quiere limitar a China, no solamente por el lado del comercio, como decíamos, pero es una explicación más. Entonces yo digo, el dólar tiene que encontrar su nivel de equilibrio, va a ser un nivel de equilibrio probablemente más bajo si todo esto de la mayor liberalización, del ingreso de inversiones extranjeras, y si el desarrollo de Vaca Muerta finalmente se produce, como se está produciendo, bueno, el tipo de cambio en la Argentina va a ser más bajo y va a ser más difícil y va a requerir más esfuerzos para las empresas producir. Y el tema riesgo país, ¿por qué, más allá de haber perforado por unos días por debajo de los 500 puntos, siguen esos niveles? ¿Y cuánto complica, digamos, para el resto de la ecuación? Bueno, el riesgo país en torno a los 500 puntos es un riesgo país que se puede mirar como este vaso, mitad lleno, mitad vacío, ¿no? Está mitad lleno porque estás más cerca de los 400, digamos, que es el nivel... Bueno, para la Argentina, 500 puntos. Bueno, obvio, histórica, para la historia... Es un gran número. Claro, ahora, cuando vos te comparás con la región... Claro, estás bastante por encima. Por eso digo, para la Argentina, con el historial de la Argentina... Es cierto, pero bueno, vos estás hoy en niveles de Ecuador. País que hace poco hizo un canje de deuda y que me parece que Argentina debería hacer. El gobierno se niega a eso, la verdad que no entiendo bien por qué. ¿Por la tasa alta que tuvo Ecuador o por la tasa alta que tuvo Caputo en la última colocación? ¿Por qué esa estrategia de no volver al mercado? Yo no entiendo por qué Argentina no quiere volver al mercado. La verdad que no entiendo esa estrategia, porque la verdad que podría canjear, por ejemplo, los vencimientos de capital de este año, en una emisión de 5 o 6 mil millones de dólares. Va a decir toda la oposición, salís a canjear deuda porque no tenés la plata para pagar vencimientos. Pero los países normales, vuelvo a la primera pregunta, básicamente refinancian capital. Bueno, eso es lo que la normalidad indicaría eso. No tiene sentido comprar dólares para cancelar capital si sos un país normal. Eso me parece que... Por eso yo creo que a veces hay algunas cuestiones que por lo menos a mí no me quedan claras. ¿Sigue siendo una economía cara la Argentina? Porque yo digo, más allá del valor del dólar, creo que la Argentina es carísima. Bueno, el valor del dólar es parte, ¿no? Sí, es una economía cara porque sigue teniendo impuestos altos, sigue teniendo muchas regulaciones. Salí del valor del dólar, porque siempre las primeras soluciones es el dólar está claro, el dólar está bajo y hay que devaluar. No, esa no es la salida. Por eso, digo, sacamos... Eso sigue siendo una economía cara la Argentina. Sí, porque es una economía que no es del todo productiva.
Las economías baratas son las economías más productivas del mundo, ¿no? Cuando vos encontrás una economía que es eficiente, puede ofrecer precios a los consumidores y a los locales más bajos. Es un camino. Por supuesto que el atajo de la devaluación no. Ahora, tampoco creer que no importa el tipo de cambio. El tipo de cambio importa y mucho. ¿Por qué? Porque en una economía que necesita estructuralmente de divisas, bueno, que el año pasado haya habido un saldo negativo de 10 millones de argentinos viajando al exterior, 8 que entraron, 18 que salieron, es un síntoma, ¿no? Que compremos, el año pasado hayamos comprado nosotros, personas humanas, 35.000 millones de dólares, que buena parte están en los bancos, ¿eh? Sí. Lo hemos comprado a través del dólar oficial y bienvenido sea, también es un síntoma. Y el gobierno, todos los gobiernos tienen que entender que hay que cuidar las reservas, tener reservas en el Banco Central. Es un mecanismo de prudencia macroeconómica. Aparte, lo que hay que entender es que los cambios llevan mucho tiempo, sobre todo claro. en Argentina, que ha venido totalmente volanteando.